En los próximos días, en las próximas semanas o cuando sea, tienes que saber algo. Los viajeros que utilicen en sus vacaciones, en sus traslados, barco, también tren o autobuses, tienen una serie de derechos que hoy vamos a repasar con José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. José Ángel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues contando cosas yo creo que muy interesantes a los oyentes y más en estos momentos. Oye, ¿te parece que empecemos por los derechos que tienen los viajeros en autobús o en autocar? Pues sí, cuando empezamos por donde queráis. Deberes evidentemente tenemos todos, pero derechos, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, hay digamos que en principio general para todos los medios de transporte. Por medio de transporte entendemos, aunque parezca una perogrullada, son esto que nos llevan de un sitio a otro. Es decir, toda la normativa de transportes, por ejemplo, no se aplica cuando hablemos de viajes combinados. Es decir, aunque viajemos en un autobús, pero luego nos van a alojar o comeremos en algún sitio, eso se llaman viajes combinados. Eso tiene una normativa distinta. El viaje es que nos trasladan de un sitio a otro. Y en el caso de los autobuses, suelen ser los autobuses de línea, los autobuses que no sé, los interurbanos, en términos generales, ¿no? Bueno, ahí los problemas generales que podemos tener en cualquier medio de transporte vienen a ser el retraso, la cancelación y problemas que podamos tener con los equipajes. Esos son los más habituales, ¿no? Bueno, en todos ellos vamos a tener derechos. En el caso y esto vale para cualquier medio de transporte. Luego cada uno tiene algunas cosas específicas, pero en términos generales estas tres cuestiones, los retrasos, las cancelaciones y los equipajes, digamos que son motivo de reclamación, ¿no? Eso es. En el caso de que haya un retraso, pues dependiendo del retraso, el retraso tenemos que entenderlo siempre como el retraso no de la hora de salida, sino de la hora de llegada. Es decir, un medio de transporte puede salir media hora más tarde, pero llegar a la hora fijada al destino. En ese caso no ha habido retraso realmente, ¿no? Claro. En el caso de los retrasos, en todos los medios de transporte hay obligaciones por parte de las empresas. La fundamental es atendernos, es decir, informarnos, nos tienen que informar, nos tienen que atender, y si el retraso va a ser muy largo, pues nos tienen incluso que pagar alojamientos, lo que sea, manutención si fuera necesario, en fin, lo que sea necesario en función del tiempo que tarde el vehículo en salir, ¿no? Sí. En el caso del tiempo de retraso en la llegada, en el caso concretamente del ferrocarril, las empresas suelen tener ofertas comerciales de compromisos de puntualidad, que no son obligatorias, quiero decir, que no las marca la normativa. Hay una serie de indemnizaciones por retrasos, es decir, si pasan de 1 hora, si pasan de 2 horas, en fin, dependiendo de la distancia en cada uno de los... pero en el caso del ferrocarril en concreto, las empresas compiten con la puntualidad. Y sí, entonces, especialmente en alta velocidad están todos ahí ahora mismo con un poco de partida de ajedrez. Entonces, unas lo tienen, otras no lo tienen. Unas lo tienen, por ejemplo, la más conocida, la más importante de España, que es Renfe, la tiene en viajes de alta velocidad, pero no la tiene, por ejemplo, la tiene también en los Salvias, pero no la tiene en el resto de trenes. Es decir, hay que consultar, con esto lo que quiero decir es que hay que consultar la política de retrasos, de indemnizaciones por retraso, que en la mayoría de los casos suelen ser devoluciones del billete parcial o totalmente, ¿no? Esto también pasa con los autobuses, y los retrasos son de un tiempo determinado, y en la aviación también, y en los barcos, cuando son barcos de transporte, es decir, lo que llamaríamos un ferry, es decir, nos lleva de un punto a otro, no un crucero ni un barquito que tomamos para hacer un viaje turístico por la costa. No, estamos hablando del típico ferry que nos lleva de un puerto a otro. Salimos de Barcelona y llegamos a Mahón, ¿no? Por ejemplo. En ese, los retrasos también dan lugar a indemnizaciones, que normalmente, ya digo, son descuentos respecto del billete de pago. Siempre que las causas del retraso no sean por fuerza mayor. Por fuerza mayor entendemos cosas realmente graves, una gran tormenta, una
fin, un evento meteorológico muy grave que ha impedido que se pueda circular con normalidad. En fin, una huelga no es causa de fuerza mayor, una avería no es causa de fuerza mayor. Todas esas cosas, ahí es donde normalmente tenemos los conflictos con las compañías, ¿no? José Ángel, ¿por qué da la sensación de que tenemos más derechos si viajamos y tenemos problemas en un barco que en un tren o autobús? Bueno, en primer lugar, porque no lo sé. Sí, la verdad es que es en un barco, digamos que hay tanto en el transporte aéreo como en el transporte marítimo, digamos que hay una tradición de normas internacionales que después, digamos, en cascada van a ir influyendo en toda una serie de normas a nivel, pues en el caso de la Unión Europea o en el caso de las naciones, ¿no? De España en concreto. Y normalmente cada una de esas mejora la anterior, con lo cual si hay una normativa internacional que establece una serie de condiciones, en Europa se mejoran y en España se mejoran todavía más. Eso es digamos que viene por el hecho de que el transporte marítimo, primero el transporte marítimo y después el transporte aéreo, siempre han gozado para bueno y para lo malo, porque por ejemplo el transporte aéreo todavía goza del privilegio de la venta excesiva, ¿no? Del overbooking, que últimamente no se da tanto, pero durante una época nos daba bastantes problemas, ¿no? Es decir, las compañías aéreas estaban autorizadas a vender más asientos en el avión de los que tienen. Bueno, pues últimamente prácticamente no existe. Pero es una normativa internacional que viene de tiempos en los que el transporte aéreo era muy minoritario. Uh-huh. En cambio, el transporte por ferrocarril o el transporte de autobús, digamos que es muy local. Son raras. Hay transportes internacionales en autobús, pero y hay transportes internacionales en tren, pero digamos que el tren y el autobús suelen tener un carácter más local. Por eso son normativas pues, menos generosas con los viajeros que las de barco, y también porque se entiende que su alternativa es más fácil. Es decir, sustituir un barco por otro es más difícil, sustituir un avión por otro es más difícil, sustituir un autobús por otro pues no es difícil. O sustituir un tren por otro es más fácil que... En fin, supongo que esas serán las razones por las cuales hay una mejor protección de los usuarios, de los viajeros, en el transporte aéreo y en el transporte marítimo. Pero bueno, también, pero no olvidemos, en el transporte de ferrocarril y en el transporte de autobuses existe también esa protección. Y por contra, precisamente porque son muy locales, tanto los transportes por autobús como los transportes por ferrocarril, en esos tres conceptos que hemos planteado, retrasos, anulaciones y equipajes, tienen instrumentos de solución de conflictos muy rápidos. De hecho, las juntas de arbitraje de transporte terrestre, en España en concreto, que son un mecanismo de resolución de conflictos que gratuito, que, en fin, iba a decir rápido, pero últimamente en Aragón no lo es, por otras razones, pero bueno, en cualquier caso es una alternativa. No hace falta ir a los tribunales cuando tengamos un conflicto normal de los normales en el ferrocarril o en los autobuses. Existen las juntas de arbitraje de transporte que son provinciales y la verdad es que funcionan bastante bien y ahí lo vamos a poder resolver. En cambio, en un transporte marítimo ya la cosa se complica un poco, y en el transporte aéreo hasta hace poco no teníamos instrumentos de mediación, es decir, este tipo de instrumentos como una especie de arbitraje, y actualmente la Agencia Española de Seguridad Aérea acaba de conseguir ser acreditada como entidad de mediación, con lo cual también tenemos un nuevo instrumento que hace muy poquito, hace un par de meses, que nos va a permitir resolver problemas que podamos tener con las compañías en vuelos nacionales o en vuelos de entrada o salida desde... ¿no? O sea, digamos que el que tengamos derechos más limitados en el transporte terrestre, por llamarlo así, tiene la contrapartida de que, sin embargo, tenemos instrumentos de resolución de conflictos más a mano, ¿no? Más baratos y más accesibles a los consumidores. Ojalá no tengamos que utilizar nada de lo que nos has contado, pero José Ángel, gracias, porque es muy importante saberlo, tanto si acabamos de venir de vacaciones como si nos vamos a ir y tenemos algún problema en alguno de los transportes. En cualquier caso, como siempre, una web donde enterarnos. Solo una última cosa. Sí. Guardarnos las condiciones de venta cuando compremos, porque esto se compra mucho por Internet. Entonces, cuando compremos por Internet, esas condiciones de venta que aceptamos,
sin mirarlas, por lo menos imprimirlas y guardarlas, porque después van a ser muy importantes a la hora de las reclamaciones. Muchas gracias. Es muy importante lo que acabas de decir y seguro que a más de uno le puede salvar, ¿no? De ser indemnizado. Exacto. Nos hará las cosas más fáciles. Sí, que con todos los papeles y la burocracia que tenemos, si podemos tener una carpetita, ¿no? Viaje verano 23 y echarlo todo ahí. Ya llegará el momento de poderlo tirar, pero de momento, por si acaso. Además, ahora no ocupan espacio en los ordenadores. O sea que, eso es verdad. José Ángel Oliván, no sé si tienes vacaciones por delante, si las tienes, que sean buenas y que no tengas que reclamar. Lo haremos. Como siempre, mil gracias Un abrazo. por ayudarnos. Un abrazo muy grande. Buen verano. Hasta luego. Adiós.